Por muy, por muy irritado que esté la persona, por muy incluso incómodo que esté, por muy molesto que esté, creo que esto no puede pasar desapercibido y lo tenemos que denunciar, mostrarlo, hablarlo, analizarlo. Este fin de semana el Papa tuvo una salida del Vaticano, todos lo sabemos, los que seguimos su agenda de alguna manera. Y lo que no se dice en muchos medios de comunicación es que el Papa estuvo a punto de sufrir un atentado. Así como lo oyes, un atentado que gracias a las autoridades italianas que intervinieron pudieron repeler este atentado, sin otra cosa sería. La cosa es seria, mis hermanos en Cristo, y vamos a ver la continuación de qué trata. Amados hermanos, cuando esto pasa no estamos para bromas, tenemos que ser bien claros, bien firmes en esto y no podemos permitirnos dar ni siquiera el lujo de no hablarlo, lo tenemos que hablar. El Papa Francisco estuvo a punto de sufrir un atentado este fin de semana, tuvo una salida, pero fueron las autoridades italianas las que repelieron este daño y de alguna manera previnieron para que esto no pasara en la Iglesia Católica. Es importante dejarlo bien claro, por muy mal que hagan las cosas, por muy incluso que tengamos una disidencia con él, esto de los atentados ya es otra cosa, nos sube a otro nivel. Vamos a verlo a continuación, mi querido hermano en Cristo, te lo muestro, la foto donde pasó este asunto así como venía. Y fíjate lo que dice aquí a continuación, ¿verdad? Fue el domingo pasado, el Papa Francisco visitó el pasado domingo la localidad de Trieste y mantuvo un encuentro con autoridades fieles y celebró la misa dominical, dice aquí el artículo. Estuvo en encuentro con autoridades, con fieles y ahí mismo celebró la misa. La visita del pontífice transcurrió con aparente normalidad, en parte, dice aquí, gracias a la colaboración ciudadana y a la rápida actuación de las autoridades italianas. En la noche de ayer, la cadena de televisión italiana emitió un reportaje sobre la posibilidad de un posible ataque contra el mismo pontífice. No podemos ni siquiera mencionar otra parte porque ya saben de qué trata, ¿verdad? El pontífice del Papa Francisco, con el Papa Francisco. Dice el artículo, según la citada cadena de televisión y la agencia de noticias, las autoridades encontró a alguien con un objeto punzocortante guardada en un objeto que puede causar daño, que usa explosivos. Ya saben qué es, no lo podemos ni siquiera decir. En una bolsa aparentemente abandonada, supuestamente a la espera de la visita del Papa a este lugar, a Trieste. Según se supo, la bolsa había sido abandonada en la estación de un tren en la ciudad durante un control de seguridad. Los agentes identificaron el bolso e intervinieron descubriendo que en su interior había un objeto que puede hacer daño automático. Se está realizando investigaciones para verificar el descubrimiento, si tiene alguna relación con la visita del pontífice, identificar el propietario y seguir las huellas de ese bolso para ver con quién es el responsable. En cuanto se encontró este objeto en el centro del bar de la estación a la tarde anterior de la visita del pontífice, se puso en marcha un dispositivo de seguridad que amplió el ya estricto protocolo en torno al pontífice para garantizar la seguridad, multiplicando incluso el número de efectivos de las fuerzas del orden presentes. Según los medios italianos, ha habido continuos contactos con el intercambio de información entre las fuerzas de seguridad italianas y la Guardia incluso del Vaticano. Presunto acto de origen extranjero contra el romano, dice aquí. Según anuncia la cadena de televisión en un reportaje emitido anoche hacia las 4 de la tarde del pasado sábado, un hombre con rasgos aparentemente de Oriente Medio entró en este lugar de la estación del tren con un carrito. Después de mirar a sus alrededores dejó su maleta y junto a una mesa y se alejó.
Los agentes de las autoridades ferroviarias encontraron también posteriormente un objeto con una cosa que usan ahí para cargar sus cosas que hacen daño, y también esos artefactos que hacen daño, no los puedo decir porque ya saben qué son, ¿verdad? En el interior de también revelan que hubo también, había zapatos y ropa aún con las etiquetas. Un plan donde tenían pensado que este hombre iba a llegar y cometer un ataque contra alguien, puede ser el romano, y después tener un plan para poder salir, ¿no? Del lugar. En el video al que se ha tenido acceso a la televisión italiana, el hombre parece medir aproximadamente unos 75 de altura, tiene el pelo corto y lleva una camiseta con un tigre. En las investigaciones, además de las autoridades, también trabajan miembros del Departamento de Inteligencia y anti ese tipo de prácticas. Se mantiene la más estricta confidencialidad respecto a las investigaciones. Según los medios de comunicación, también se extienden en el extranjero. Fueron los empleados de este bar quienes se identificaron en Tranvenia abandonado y alertaron sobre todo a las autoridades de esta situación. Aparentemente es de Oriente Medio, no sabemos qué está pasando aquí, pero sí es un poquito de preocuparnos porque pues es la seguridad de todos modos de uno del pontífice, nos guste o no. Te lo vuelvo a repetir, el asunto estaba de que él salió a ese lugar, aparentemente corrió con tranquilidad, pero tras las vallas de seguridad, al parecer estaba gestándose algo en contra del romano, y lo tenemos que decir así. No podemos quedarnos callados ni decir no pasa nada. Sí pasa, tenemos que cuidar la seguridad del romano. Y ese es otro nivel, ¿no? Y un católico no puede decir, no, es que no pasa nada. Sí, sí pasa, debemos de cuidar eso, y qué bueno que las autoridades italianas intervinieron y van a hacer las investigaciones correspondientes, porque no se puede quedar así la situación, ¿no? Al parecer era un plan que se les frustró, no sabemos si fue porque lo denunciaron los empleados de ese dichoso bar, no sabemos por qué fue, pero de que era un plan, y no es coincidencia que fuera contra el romano que en ese momento se presentó en ese lugar para mantener un diálogo con las autoridades, con civiles y, y celebrar ahí la misa. Debemos tener mucho cuidado. Hay mucha persona que tiene el cerebro no sé por dónde y tal vez piensa pues, muy desequilibrado. Ojalá, mis hermanos en Cristo, podamos orar por el Papa, sí, pero también, como dicen, vigilar, y ojalá ese aumente la seguridad y se dé con los responsables. Vuelvo a repetir una cosa: que nosotros critiquemos X o Y razón o tal actitud de un pontífice o de incluso cardenales, pero una cosa es ya ese tipo de agresiones no las podemos tolerar, y sin duda alguna las vamos a denunciar, sobre todo para que estés enterado y para que estés al tanto de lo que está pasando en la Iglesia Católica y lo que pasa con el Papa Francisco, para bien o para mal.